Liang Xicheng y Lin Huiyin eran dos conocidos eruditos que estuvieron casados durante toda su vida. Sin embargo, ambos fueron muy famosos en China muchos años después de su muerte. Tanto Liang Xicheng como Lin Huiyin provenían de familias muy educadas. Aún hoy en día, la gente habla sobre la belleza y el talento de Lin Huiyin y sobre la obsesión de Liang Xicheng por una antigua ciudad. Los relatos y leyendas relacionados con ellos nos permiten conocerlos mejor, pero a veces nos alejan de la realidad. En un bosque del noreste de Estados Unidos fue donde el mundialmente reconocido historiador John King Fairbank vivió una vez. Fairbank fue pionero en el estudio de la historia moderna y contemporánea de China en Estados Unidos. Fue aquí donde escribió la mayoría de sus trabajos. Aquí también fue donde él y su mujer, Wilma Cannon Fairbank, recibieron a sus buenos amigos Liang Xicheng y Lin Huiyin. I wanted to show you my father's study. These files, and in many of the books and scrapbooks around here that we discovered a lot of the some of the correspondence with the Liangs. And some of these are from Phyllis Lin Huiyin, and some are from Liang Xicheng, 1934. And it's very cute. She calls it the deluxe edition. Hand-drawn, hand-typed, and the text was by my mother, and the photographs were by Liang Xicheng. And my father apparently took some of these photos as well. This is a particularly wonderful item that we discovered. I discovered when in the back room of my parents' house in Cambridge. And I always wondered what it was, but I never had been looked into it. And so, but this is a wonderful discovery. And apparently it was a gift from Lin Huiyin to my mother when they were leaving China in 1935. And it was full of fabrics that are still in very good condition. I have some beautiful robes I'll show you later. Yeah, I'll show you. This is beautiful. Exquisite. So, and inside the box was also delightful to discover that there was a picture of my mother and Lin Huiyin when they would first started their friendship in the 30s. Querida Vilma, te envío este cofre de cuero rojo. Esta belleza roja es bastante dulce. Ha pertenecido a la familia Lin durante 68 años y estoy feliz porque se va al extranjero contigo, donde permanecerá hasta que un día se convierta en una verdadera antigüedad. En los años 30 del siglo pasado, ambas parejas se reunieron en Beijing y dio inicio a un intercambio de cartas y visitas que duraron toda la vida. Muy queridos míos, querida Wilma y John, qué maravilloso montón de cartas nos han llegado. Pero mis queridísimos y estúpidos amigos, ¿por qué demonios no las marcaron vía Siberia? ¿Te das cuenta de que tus últimas 3 cartas tardaron cada una 50 días en llegar? Entre las fotografías que están en las cajas hay algunas cartas amarillentas. Por la intensidad de los manuscritos, da la impresión de que fueron escritos con cierta urgencia. Estas páginas revelan una historia que solo recientemente ha sido descubierta. Cuando os escribo pregunto por los libros. Han ocurrido muchas cosas. No sé por dónde empezar. No sé por dónde.
Querida Huiyin, esta no es la carta que quería enviarte desde principios del año pasado. Esta correspondencia entre China y Estados Unidos duró casi 20 años. Pero en diciembre de 1948, en la víspera de la liberación de la capital china, quedaron interrumpidas. Quizás solo queden 1 o 2 meses en los que podamos intercambiar cartas libremente con personas en Estados Unidos. Las relaciones entre China y Estados Unidos quedaron congeladas durante más de 20 años. El flujo de cartas entre Lin Huiyin y los Fairbank se detuvo. En 1972, John y Wilma Fairbank regresaron a China, pero para entonces sus amigos Liang Xicheng y Lin Huiyin ya habían fallecido. Beijing, que una vez fue como un segundo hogar para los Fairbank, era ahora una ciudad extraña para ellos. Wilma, ahora en sus 70 años, pasó la siguiente década persiguiendo sus antiguas obsesiones y localizando a sus viejos amigos. Recopilaba información para un libro sobre Liang Xicheng y Lin Huiyin. El padre de Liang Xicheng era Liang Qichao, un famoso pensador, activista, político y escritor, y uno de los padres fundadores del periodismo chino moderno. Liang Xicheng nació en Japón en 1901, unos años después del breve movimiento de reforma de China que se produjo en 1898. Liang Qichao era un importante partidario de las reformas y se vio forzado a exiliarse después de que el movimiento colapsara. La fotografía no da signos de la importante presencia pública de Liang Qichao, revela la ternura del amor paternal. Lin Huiyin era 13 años más joven que Liang Xicheng. Nació en Hangzhou en 1904, en el seno de una familia que venía originalmente de la provincia de Fujian. Su padre, Lin Changmian, como Liang Qichao, estaba relacionado con la política. También era un padre amable y afectuoso. Al describir una fotografía que él tomó de Huiyin y sus primos, Lin Changmin escribió: Huiyin lucía una blusa blanca y pantalones negros y tomaba de la mano a su prima. En la fotografía parecían buenas amigas, pero de hecho constantemente se peleaban por los dulces y otros asuntos triviales. Yo siempre tenía que mediar en sus disputas. Lin Huiyin vio poco a su padre durante su infancia. Cuando tenía 2 años, se fue a estudiar política en la Universidad Waseda, en Japón. A diferencia de sus primos, Lin Chuimian y Lin Yimian, quienes estuvieron entre los 72 mártires del levantamiento de Huanghuagang de 1911, el acercamiento de Lin Changmin a la revolución fue para promover la fundación del gobierno constitucional por medios políticos. En Liang Qichao encontró a alguien que compartía su punto de vista político y ambos hombres se hicieron amigos. Liang Xicheng pasó sus primeros años en Japón. En 1907, cuando tenía 6 años, su familia se trasladó a Kobe, donde vivieron en una villa cercana al mar con otras familias. Tras su casa había un bosque de pinos y día y noche la familia podía escuchar el sonido de las olas y el crujido de las hojas. Para un niño, el entorno era idílico. Lin Huiyin, por contraste, no disfrutó de los atardeceres, la belleza natural o la felicidad durante su infancia. Esto quedó reflejado en las cartas que su padre le envió y que ella mantuvo junto con su diario. He recibido tus 2 cartas que me han colmado de felicidad. Tus estudios están progresando bien y te estás comportando bien, lo que hace que te ame aún más. Huiyin era una niña con talento y su padre la amaba profundamente. Sin embargo, su mujer era incapaz de tener un hijo varón. Cuando Huiyin tenía 8 años, su padre se casó de nuevo. Su segunda mujer le dio una hija y 4 hijos. La madre de Huiyin pasó de tener los favores de la familia a ser una sombra sobre la misma, lo que afectaba profundamente a Huiyin.
En 1909, Lin Changmian regresó a China y 2 años después estalló la Revolución de 1911. Como experto en procesos parlamentarios, Lin Changmian fue designado secretario general de la nueva legislatura provisional. No puedo quedarme en casa ahora. Si te pudieras encargar de todo, yo estaría muy agradecido. Lin Changmian se mantuvo ocupado ayudando a escribir la Constitución de la nueva república. Hu Yin fue a verle durante algunos breves periodos. En 1912, Liang Qichao regresó a China tras 13 años en el exilio. Un aire fresco se extendía por todo el país y la sociedad estaba experimentando rápidos cambios. Liang Qichao y Lin Changmian se relacionaron con la cultura tradicional china, pero ellos habían vivido en el extranjero y habían adoptado un aprendizaje occidental. Durante su colaboración para establecer un gobierno constitucional en China, ellos querían cultivar una nueva generación de eruditos chinos que pudieran aportar tanto pensamiento occidental como chino. En 1915, a la edad de 14 años, Liang Qicheng se fue a estudiar a la Academia Tsinghua. Entre sus compañeros estaban Wen Yiduo, Liang Shiqiu, Han Zi y Sun Liren, quienes desempeñaron un rol importante en los campos político, académico y militar. El anuario del año académico de 1923 muestra que Liang Qicheng era un estudiante muy activo, jugó un papel muy importante en la vida musical de la academia y fue el director artístico del anuario de 1923. Sus compañeros de clase se referían a él como un artista con mente de político o un maestro estadista con un aprendizaje romántico. Cuando Liang Qicheng inició su segundo año en la Academia Tsinghua, Lin Huiyin, que tenía en aquella época 12 años, entró en la Escuela Superior Femenina Peihua de Pekín. La escuela, establecida por misioneros británicos, enseñaba a sus estudiantes a convertirse en jóvenes señoritas. Más allá de los muros de la escuela tenían lugar algunos eventos importantes. El señor de la guerra, Yuan Shikai, se autodeclaró emperador y posteriormente intentó restaurar la dinastía Qing. Liang Qichao en ambas ocasiones defendió la nueva república. El 4 de mayo de 1919 estallaron manifestaciones estudiantiles que tuvieron repercusiones en toda China y el mundo. Entre los líderes estuvieron Liang Qichao y Lin Changmian, padres de Liang Qicheng y Lin Huiyin. A finales del año anterior finalizó la Primera Guerra Mundial y Liang Qichao se marchó a Europa para asistir a la Conferencia de Paz de París. La preocupación de la diplomacia exterior era asegurar que la concesión alemana en la provincia de Shandong fuera devuelta a China. Sin embargo, la delegación del gobierno chino, liderada por Tuan Chiruei, ya había firmado un tratado secreto con Japón, garantizando sus privilegios en Shandong. Amargamente decepcionado, Liang Qichao envió frenéticos telegramas de vuelta a Beijing, en un desesperado intento de evitar que China firmara el tratado. El 2 de mayo de 1919, Lin Changmian publicó un artículo en un diario de Beijing bajo el titular Aviso al público, alerta en los asuntos exteriores. 2 días más tarde, el 4 de mayo, 3.000 estudiantes tomaron las calles de Beijing. Lin Huiyin todavía estaba en la escuela superior, pero desde aquel día cambió su vida. Lin Changmian, que había encendido la llama, renunció a su puesto en el Consejo de Asuntos Exteriores. Nombrado observador en la Liga de Naciones, al año siguiente, partió hacia Europa y se llevó con él a su hija de 16 años, Huiyin. Te traje conmigo en mis viajes al extranjero por diferentes razones.
Primero, puedes aprender mucho al observar situaciones relacionadas con los asuntos de Estado. Segundo, al estar cerca de mí puedes darte cuenta de lo mucho que te quiero. Tercero, puedes escapar de las trivialidades de nuestra vida hogareña y ampliar tus horizontes. Así, en el futuro, tendrás la visión y la capacidad de mejorar la sociedad. En Europa, Hu Yin ayudó a su padre como secretaria y traductora. Lin Changmin se dio cuenta de que tenía mucha suerte por tener una hija tan brillante. Fue más lejos y dijo que había dejado de lado su autoridad parental para tratarla, en cambio, como amiga. En Londres, Lin Huiyin estudió en St. Mary College. Su padre era un escritor con talento y a menudo recibía visitantes. Uno de ellos era Xu Qimo, quien había llegado recientemente desde la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, donde cursó un máster en economía. Xu ratificó su compromiso con la causa de la salvación nacional y antes de salir al extranjero, escribió un ensayo en el que dejaba claro sus aspiraciones. El país está siendo destruido por la agitación y solo un puñado de hombres pueden mantenerse firmes e inspirar a los ciudadanos. Las grandes mentes deben reunirse, jurar lealtad a la causa y eliminar los abusos en una muestra de gran coraje moral. Xu Qimo, al vivir en el extranjero, quedó expuesto a un entorno intelectual más fértil de lo que solía ser habitual. Finalmente se convirtió en seguidor de grandes filósofos occidentales. En 1920, a la edad de 24 años, abandonó sus estudios de doctorado en Columbia y viajó a Londres para reunirse con Bertrand Russell, quien en aquella época era profesor de la Universidad de Cambridge. La mujer de Xu, con quien contrajo un matrimonio arreglado en su población natal, iba a dar a luz a su hijo. Sin embargo, en Londres, Xu quedó apasionadamente enamorado de Lin Huiyin. Bailar elegantemente en medio del aire, reconocer esa tranquila residencia, esperar su llegada al jardín, con un calor sofocante, su agradable aroma llena el aire. Xu era poeta y presentó a Lin Huiyin a los grandes poetas ingleses. Ella desarrolló gran pasión por Shelley, Byron y Keats. Sin embargo, este maravilloso episodio en su vida tuvo un abrupto final por la repentina salida de su padre de Londres en 1921. El año anterior, cuando Lin Changmin y Lin Huiyin estaban a punto de partir hacia Londres, Liang Qichao había regresado a China desde Europa. Fue un importante punto de inflexión en la vida de Liang Qichao. Decidió abandonar la política y dedicarse a la educación y a la búsqueda de objetivos culturales. Su compañero de estudios en Tsinghua, Liang Qiqiu, recordaba a Liang Qichao como un hombre de aprendizaje profundo y tremenda pasión, que era ampliamente admirado. Recordó cómo, en una ocasión durante una conferencia que ofreció en Tsinghua sobre la expresión de sentimientos en la poesía china, Liang Qichao se reía sonoramente o suspiraba profundamente. Mientras daba la conferencia, llenaba la pizarra. Cada vez que iniciaba un nuevo tema, le decía a su hijo Xicheng, que estaba sentado en la primera fila, que la limpiara. En noviembre del año 1921, tras un año y medio en Europa, Lin Changmin y Huiyin regresaron a Beijing, donde se establecieron en un barrio antiguo. En poco tiempo, Liang Qicheng había visitado con frecuencia su casa. Querido Xicheng, espero que todo vaya bien en tu casa. Huiyin se está recuperando de su enfermedad. Ella me instó a escribirte y darte todos los detalles. Ella dice que escribo maravillosamente, pero yo no sé si soy tan elocuente como lo es tu padre. Ambos padres se visitaron regularmente. Esto les dio a sus hijos la oportunidad de convertirse en íntimos amigos.
En la primavera de 1924, el gran poeta indio Tagore visitó China por invitación de la Sociedad de Enseñanza y Conferencias, que fue fundada por Liang Qichao y Lin Chanming. Durante su visita, Tagore estuvo acompañado de Su Chimu y Lin Huiyin, quienes trabajaron como intérpretes. Su Chimu estaba profundamente enamorado de Lin Huiyin y escribió en una carta: «Quiero buscar mi única y singular alma gemela en el vasto mar de la humanidad. Si la encuentro, quedaré complacido. Si no, estoy perdido. Por favor, acepta mi corazón desnudo, mi deidad del amor. No existe nadie más que tú. Dale consuelo y vida. De otra manera, la trituraré hasta convertirla en polvo y lanzarla al viento. Pero si haces eso, su sinceridad pondrá siempre color a la tierra soñada de tu juventud y tu vida posterior. Ten compasión por mí, mi diosa del amor». Aquella noche remé con mi bote por el río bajo el cielo claro y azul para pedir ayuda a la mirada de estrellas. Aquella noche tomabas mi mano y en la confusa noche estrellada encerré mi profunda tristeza. Aparentemente, Su Chimu y Lin Huiyin hacían una pareja perfecta, pero sus vidas tomaron caminos diferentes. Aquella noche, cuando ambos escogimos caminos separados, entendimos la verdadera naturaleza de la vida. Tagore observaba todo su entorno cuidadosamente. Le entregó a Lin Huiyin un poema. El azul celeste del cielo ama al verde de la tierra situada y la brisa sopla gentilmente entre ellos. En 1924, por sugerencia de sus padres, Liang Xiqiang y Lin Huiyin viajaron juntos a Estados Unidos para estudiar. Sus padres creían que esto les podría acercar, que desarrollarían sentimientos el uno por el otro y finalmente se casarían. En Estados Unidos, Liang Xiqiang y Lin Huiyin decidieron estudiar arquitectura. El hermano de Liang Xiqiang, Xi Yong, había estudiado arqueología en Harvard y su hermana, Xi Chuang, había estudiado ciencias de la biblioteconomía en Columbia. Arquitectura, arqueología y biblioteconomía eran las disciplinas más nuevas de la época. La decisión de Xiqiang de estudiar arquitectura estuvo influenciada por Huiyin. Ella desarrolló gran interés por la arquitectura mientras estaba en Europa, al considerar que combinaba arte y tecnología. Sin embargo, su propio sueño de estudiar arquitectura quedó frustrado. Medio año antes, el padre de Huiyin preguntó si ella podía ser admitida en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania como estudiante de arquitectura. El decano de la academia escribió: «El departamento de arquitectura de la academia no acepta estudiantes femeninas porque los estudiantes de arquitectura normalmente necesitan estudiar hasta muy tarde por la noche en sus dibujos y esto sería inapropiado para una mujer sin acompañante. Sin embargo, aceptamos estudiantes femeninos en otros departamentos».